bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Buenas tardes, cordial saludo para mis compañeros y para el profesor Carlos Kenny Velosa. Me presento, mi nombre es Julio Mario, mi compañera es Carol Andrea Solano y el día de hoy les vamos a presentar el Congreso Jurídico Empresarial sobre qué es una empresa y qué es una industria. Y también las diferencias entre empresa e industria y cuál es el impacto de las empresas e industria en Colombia frente al COVID-19. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una organización que realiza actividades económicas con fines comerciales a través de la producción y venta de bienes o servicios y también está constituida según aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de administración para lograr sus objetivos. Por lo general, una empresa está conformada por unas personas, que son los trabajadores, dos, bienes materiales, que son herramientas, muebles o maquinarias. También tenemos las habilidades técnicas, que son conocimientos de las personas sobre cómo hacer determinada actividad. Y cuarto y último, la capacidad financiera, que es el dinero con el que se cuenta para la compra de materiales, insumos, alquiler del local, etc. Tanto las personas como los bienes materiales, habilidades técnicas y capacidad financiera permitirán a la empresa elaborar productos o servicios que serán vendidos en determinado precio para satisfacer las necesidades de un consumidor y generar así ganancias para la empresa. Estructura empresarial y qué tipos existen. La estructura empresarial es la forma en que se organiza internamente una empresa. No hay única estructura organizativa válida, sino diferentes tipos de funciones de los objetivos de la compañía. Se entiende por estructura empresarial la organización que se dota a una empresa para funcionar. Cada compañía cuenta con una estructura organizacional que está alineada con sus necesidades y objetivos, a través de la cual organiza sus actividades, sus procesos y sus funcionamientos en general. La estructura empresarial es el marco a través del que se establecen los puestos de trabajo y los departamentos de la empresa, los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad, la interacción entre los diferentes niveles, tanto el flujo de mando como el flujo de información. Al definirse la estructura organizativa de la empresa, las partes pueden conocer cuál es su papel dentro de la compañía, cada empleado sabe quién es su mando directo y quiénes son los diferentes cargos, mejorando así la comunicación interna. Además, la estructura empresarial facilita los procesos directos dentro de la empresa y permite repartir responsabilidades entre los diferentes departamentos y cargos. Bueno, seguimos con los tipos de estructura empresarial. A grandes rasgos puede hablarse de estructuras organizativas centralizadas, que son aquellas en las que se sobresalen los cargos directivos por encima del resto de integrantes, y descentralizadas en las que los cargos delegan las responsabilidades en niveles intermedios o bajos, pero aún se le pueden entrar en una clasificación más detallada, como por ejemplo los siguientes. Estructura jerárquica. Estructura jerárquica. Basada en el principio de jerarquía, en esta estructura empresarial se establecen diferentes departamentos supervisados por uno o varios cargos superiores, que son quienes toman las decisiones. Como ventaja de este tipo de estructura organizativa, destaca su fácil comprensión, pues la autoridad está perfectamente definida. Como inconveniente, la rigidez del modelo, que no permite a los subordinados autonomía en la toma de decisiones. Y por último, que es uno de los modelos de estructura organizacional más extendido, siendo el más aplicado en pequeñas y medianas empresas. Estructura. Estructura jerárquica. Esta se conforma de un CEO, a mano izquierda del director comercial, del cual desciende el jefe de ventas, jefe de compras. Seguido tenemos el director de operaciones, del cual desciende el jefe de planta o jefe de mantenimiento, y por último el director financiero, del cual desciende el jefe de tesorería y jefe de contabilidad. Estructura funcional. Bueno, seguido tenemos la estructura funcional. Esta es una de las fórmulas organizativas más comunes en las que la empresa se divide en funciones generales como la administración, la logística, recursos humanos, marketing y más. Al frente de cada uno de estos departamentos se coloca un jefe de sección. Es una estructura en la que prima la especialización de los trabajadores y se descentraliza la toma de decisiones, aunque esto puede ocasionar que los empleados reciban órdenes distintas. Y por último, Amazon es un gran ejemplo de compañía con estructura organizativa funcional. Estructura. Se conforma de un CEO,
A mano izquierda encontramos el departamento de administración, seguido el departamento de producción, el departamento de ventas, el departamento de recursos humanos y por último el departamento de marketing. Estructura por división. Por división. En esta estructura empresarial la empresa se organiza según 3 elementos clave. El primero es por productos. La organización se divide en grupos y cada grupo se encarga de la elaboración de un producto en específico. Por zonas geográficas, en grandes compañías que tienen actividades en diferentes áreas geográficas, cada división es responsable de todos los productos y servicios de la compañía en esa región. Y por último tenemos por tipo de clientes. La organización se especializa y se divide en grupos, cada uno es centrado en resolver las necesidades de un tipo diferente de cada cliente. En una empresa cuya estructura se organiza por división, cada una de estas divisiones tendrá sus propios departamentos, por ejemplo, producción, ventas, administración, marketing y más. Tenemos que Inditex sería un ejemplo de estructura empresarial divisional por productos, que es una unidad de negocio, donde tendremos las franquicias de Zara, Bershka, Massimo, Duty y demás. Coca-Cola, por su parte, ejemplificaría una estructura empresarial divisional por áreas geográficas, como Coca-Cola Europa, Latam, Asia-Pacífico y demás. Estructura por división. Se conforma de un CEO. A mano izquierda encontramos el área geográfica 1, del cual desciende el departamento de producción, departamento de ventas, el departamento de marketing, etc. Lo mismo por las siguientes áreas geográficas 2 y 3. Se conforman por los mismos departamentos. Estructura matricial. Ahora tenemos la siguiente estructura, es la matricial. Este tipo de estructura empresarial es una combinación de las estructuras funcional y por división, pues los puestos de trabajo y los departamentos se clasifican por una parte según las funciones y por otra según las divisiones. De esta forma, cada empleado forma parte de 2 cadenas de mando, la de su departamento funcional y la de la división, normalmente por zona geográfica. También encontramos que en esta estructura la toma de decisiones y la transmisión de información es más rápida, pero también pueden aparecer dificultades o conflictos de competencia por la presencia de 2 autoridades. También tenemos que el sistema de organización matricial se puede aplicar cuando la empresa quiere organizarse para proyectos concretos en las que las personas responden a 2 supervisores y el del departamento funcional y el de proyectos. Y por último, la multinacional Nestlé es un claro ejemplo de esta estructura empresarial matricial, pues cuenta con una organización descentralizada, tanto por países como por proyectos, trabajo en red y un líder responsable al frente de cada equipo. Estructura. La estructura matricial se conforma de un CEO. Seguido tenemos el departamento de producción, el departamento de ventas, el departamento de marketing y el departamento de recursos humanos. A mano izquierda encontramos el área geográfica 1 y el área geográfica 2. Ahí encontramos también el empleado 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, dependiendo cada departamento. Y así se define la estructura matricial. Nuevos modelos de estructura empresarial. Nuevos modelos de estructura empresarial. Estas 4 serían las tipologías más habituales de estructuras empresariales, pero en los últimos tiempos han surgido otras fórmulas de organización interna en las empresas. Por ejemplo, la estructura horizontal o jerarquía plana, en la que la jerarquía dentro de la empresa se suaviza, pues elimina la mayoría de los mandos intermedios de la empresa, favoreciendo una relación directa entre el mando superior y los empleados, que gozan de mayor capacidad de iniciativa y responsabilidad. Este es el modelo de estructura organizacional por el que optan muchos startups. Seguimos con la lineal o staff, que combinan las relaciones de autoridad directa con el asesoramiento por parte de profesionales externos a la compañía. Una empresa pequeña por derive algunas de sus tareas, por decir algunas como asesoramiento contable o mantenimiento informático, por ejemplo, a personal ajeno sería el ejemplo más claro. Cada compañía elige su estructura empresarial en función de su modelo de negocio y sus objetivos. ¿Qué es una industria? La industria se define como una actividad económica que transforma materias primas en productos de consumo. Para lograr esto utiliza energía, recursos humanos, maquinarias específicas. Para obtener todo esto se necesita la inversión de capital y la presencia de un mercado que permita el consumo de los productos fabricados. La industria pertenece al sector secundario de la economía, que se diferencia del sector primario, que toma materias primas de los recursos naturales, ya sea agricultura, ganadería, pesca y minería, y del sector terciario, que ofrece servicios. Sin embargo, los 3 sectores están íntimamente relacionados.
Actualmente algunas actividades económicas que pertenecen al tercer sector también se consideran industrias. Tipo de industria. Tipos de industrias. Según su posición en el sistema productivo, las industrias pueden ser de base, de equipo o de consumo. Las industrias de base son las bases para el desarrollo de otras industrias, ya que los productos que fabrican son utilizados por los dos otros tipos de industrias. Tenemos industria de equipo, son aquellas que fabrican maquinaria que equipan los tres tipos de industria. Y por último, la industria de consumo, que producen bienes que pueden ser consumidos directamente por la población. Además, las industrias pueden distinguirse entre pesadas y ligeras, según el peso de las materias primas que usan. Estas dos clasificaciones se entrecruzan entre sí. Las industrias pesadas suelen ser de base y de equipo, mientras que la industria ligera, también llamada de transformación, suele ser de consumo. Ejemplos de industria. Algunos ejemplos de industrias pueden ser la siderurgia, la metalurgia, el cemento, la química, la petroquímica, automotores, la naviera, los ferrocarriles, armamento, textiles, papel, aeronáutica, minería, alimentos. Estructura industrial. Estructura industriales. Es importante recalcar que las empresas operan dentro de las industrias. La estructura de las industrias va a determinar la conducta de las empresas que operan en este sector. Se clasifican respecto a dos variables. La primera es la intensidad de las interdependencias, grado en que las decisiones de una empresa repercuten en los beneficios propios y del resto de las empresas. Cuanto mayor sea el número de empresas, menor será la rivalidad. Y por último tenemos las diferencias de tamaño. Hace referencia a la simetría de las empresas. Se considera básicamente simétricas si la influencia es similar para las empresas. En cambio, se consideran asimétricas si algunas empresas tienen mayor influencia entre las demás. También podemos ver que existe la industria fragmentada, que existe un gran número de empresas en la industria y las diferencias de tamaño son pequeñas. Es la estructura más próxima a la competencia perfecta, la rivalidad será más alta y un ejemplo sería la industria de las panaderías. También tenemos la industria dominada, existe un gran número de empresas en la industria y las diferencias de tamaño son grandes. Habrá empresas muy grandes y muy pequeñas dentro de la misma industria. La rivalidad es alta. Un ejemplo sería la industria textil. También tenemos el oligopolio simétrico. En este existe un número pequeño de empresas en la industria y las diferencias de tamaño son pequeñas. Se produce una coordinación entre las empresas. La rivalidad es más baja. Un ejemplo de esta es la industria de la telefonía móvil. Y por último, el oligopolio asimétrico. En este existe un número pequeño de empresas en la industria y las diferencias de tamaño son grandes. La coordinación entre empresas solo se produce entre las empresas más grandes, la rivalidad es pequeña y un ejemplo claro es la industria de las bebidas de Coca-Cola. Impacto en las empresas frente al COVID-19. Entonces seguimos con el impacto de las empresas en Colombia frente a la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto negativo fuerte en los resultados de la economía colombiana, que cayó 6,8% en el 2020, y las empresas más grandes del país no se salvaron. La Superintendencia de Sociedades entregó un informe sobre las 1000 compañías más grandes en Colombia, que sufrieron una reducción del 34% de sus ganancias, pues pasaron de ganar 69 billones de pesos en 2019 a 45 billones de pesos en 2020. Según información de la Superintendencia, los gigantes colombianos registraron un desplome de los ingresos del 7,6% al año pasado referente al 2019. Las 1000 firmas facturaron 57.000 billones de pesos menos en 2020, para un total de 697 billones de pesos, mientras que en 2019 este valor era de 754 billones de pesos. Aún así, en el top 10 de las empresas más grandes de Colombia se mantiene 8 de las que aparecen en 2019. El listado lo lidera la estatal petrolera Ecopetrol, que registró ganancias por 47 billones de pesos en ingresos durante 2020 y un 30% menos respecto a los 69 billones de pesos que vendieron el año anterior. Con el fin de reducir el contagio del coronavirus, el gobierno colombiano ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes en el país a partir de las 0 horas del miércoles 25 de marzo hasta las 0 horas del lunes 13 de abril. Las medidas sin duda afectaron la normalidad del día a día, sin embargo, no significa que se vaya a dar un parón generalizado en las actividades comerciales e industriales, pues muchas de ellas son esenciales para que las personas sigan andando. Con el
Con la implementación del teletrabajo se busca que en la medida de lo posible la actividad económica continúe con normalidad, así que las empresas que lo han puesto en marcha seguirán operando según estos alcances. Impacto en las industrias frente al COVID-19. Impacto de las industrias en Colombia frente al COVID-19. Como podemos ver, la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 aceleró la innovación en Colombia hacia la creación de nuevos materiales, productos, métodos y servicios en el mercado nacional con proyecciones de exportación, lo cual formó parte de las recomendaciones del foco con las capas de valor y de innovación de la arquitectura crítica y del reto Colombia Productiva y Sostenible, con su respectiva misión liderada también por este foco temático. Sin embargo, se requiere equilibrios entre la academia, la industria y el Estado, y los desarrollos endógenos y exógenos que creen valor y sean promotores de mayor crecimiento económico, competitividad, equidad y de tal manera que amplias capas de la población se integren en el desarrollo económico y sostenible. El gobierno autorizó el tránsito de personas relacionadas con la cadena de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de productos prioritarios. Si nos concentramos en temas industriales, el gobierno autorizó el tránsito de quienes trabajen en la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, también equipos y dispositivos de tecnología en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar una prestación clara y buena de servicio de salud. También podemos ver otros de los indicadores afectados por la pandemia del COVID-19, que fue la producción real de la industria manufacturera, que mide el DANE, con una concentración del 8%. Este tuvo la caída más pronunciada desde 1999, cuando se desplomó hasta el 13,4%. Las industrias que más aportaron a esta variación negativa fueron las de elaboración de bebidas, la coquización, la refinación del petróleo, la mezcla de combustibles y la confección de prendas de vestir. En abril fue el mes en el que más el indicador presentó la mayor caída del año, con una variación de 35,8%. Por su parte, las ventas reales cayeron en un 35,8% y el personal ocupado disminuyó otro 7,8%. Ahora vamos a proseguir con algunos documentales para entender un poco más el tema. El concepto de empresa está estrechamente relacionado con el concepto de organización, pues la empresa puede entenderse como un conjunto de personas que desarrollan ciertas actividades y cooperan entre ellas para alcanzar un objetivo. Si revisamos el propósito de un almacén de ropa, la familia, una panadería, la Cruz Roja, la Defensa Civil y un hotel, podríamos encontrar que cumplen con el concepto de organización antes mencionado, pero también notaríamos que entre ellas existe una fuerte diferencia. Por ejemplo, el almacén de ropa, la panadería y el hotel son organizaciones que buscan esencialmente generar un beneficio económico, mientras la familia, la Cruz Roja y la Defensa Civil son organizaciones que procuran generar un beneficio distinto al económico. De esta dicotomía nacen las organizaciones que denominamos empresas. El concepto de empresa ha sido abordado por múltiples autores desde miradas como la teoría organizacional, la teoría económica y el ámbito jurídico. Analicemos entonces algunos aspectos claves que suelen encontrarse entre estas definiciones, recordando el hecho que desde el comienzo usamos parte de la teoría organizacional para definir el concepto de empresa. La empresa es un tipo de organización que puede entenderse como un sujeto económico que desarrolla una actividad plenamente identificada para transformar los factores de producción en bienes o servicios y así generar beneficios. Por lo general, los beneficios que busca una empresa son económicos, pues necesitará de ellos para mantenerse en el tiempo. A estas alturas debes estar preguntándote, ¿y las organizaciones que son públicas? ¿Y qué pasa con las organizaciones que no buscan un lucro? Siempre que una organización cumpla con las características mencionadas hasta aquí, se les denomina empresa y podemos distinguir diferentes tipos.
Según el origen de sus fondos, encontramos empresas públicas, privadas y mixtas. Las empresas públicas reciben sus fondos totalmente del Estado, contrario a las privadas, quienes lo reciben totalmente de personas naturales o jurídicas. Cuando una empresa recibe fondos tanto del Estado como de otras personas, se considera una empresa mixta. Según su tamaño, se incluyen las micro, pequeña, mediana y gran empresa, diferenciadas principalmente por la cantidad de empleados que poseen, aunque el nivel de activos es un criterio importante en algunos países para caracterizarlas. Las denominaciones MIPYMES o pymes son generalmente utilizadas para referirse a las micro, pequeñas y medianas empresas. Según su alcance geográfico, se incluyen en esta clasificación a las empresas locales, regionales, nacionales y multinacionales. Una empresa local suele tener pocas sucursales y ubicarse en una sola ciudad o pueblo. Las empresas regionales son empresas que se han expandido en las ciudades o pueblos aledaños a su sede principal, lo que significa que las empresas nacionales se han expandido en gran parte del territorio de un país. Por otro lado, las empresas multinacionales son las que han logrado abrir al menos una sucursal en un país distinto a su país de origen. Según el propósito que persiguen, tipología integrada por empresas con ánimo de lucro y empresas sin ánimo de lucro. Las empresas con ánimo de lucro son creadas con la intención de generar riqueza para sus propietarios. En contraste, las empresas sin ánimo de lucro, ESAL, o también llamadas organizaciones sin ánimo de lucro, OSAL, u organizaciones no gubernamentales, ONG, son empresas que, aunque generan beneficios económicos, sus ganancias son utilizadas para beneficiar a una minoría social o para fines benéficos y altruistas. Según el sector económico, compuesta por los sectores primario, secundario y terciario. En el sector primario se ubican todas las empresas que comercializan los recursos que extraen directamente de la naturaleza sin realizarles transformación. Aquí podemos ubicar a empresas cuya actividad está relacionada con la extracción de materias primas, el agro, la agricultura y similares. En el sector secundario se encuentran todas las empresas que realizan alguna transformación a la materia prima con la intención de producir bienes semielaborados o terminados y comercializarlos. Aquí se ubica la industria. Por último, el sector terciario está compuesto por todas las empresas que comercializan artículos ya transformados o que prestan algún servicio. Por ejemplo, una finca que cría vacas lecheras para vender esa leche hace parte del sector primario. La empresa que transforma esa leche en leche pasteurizada, yogur o queso hace parte del sector secundario. Y el supermercado que pone a disposición esos artículos para la venta pertenece al sector terciario. Según la teoría económica, en el último siglo han emergido otros sectores que se adaptan a las condiciones económicas globales. Te invitamos a que los consultes, pues en esta ocasión no serán materia de estudio para esta explicación. Según la cantidad de propietarios, individuales o unipersonales y sociedades comerciales o mercantiles. Las empresas individuales tienen un solo dueño o propietario, mientras que las sociedades comerciales tienen dos o más propietarios, dueños, accionistas o socios. Cada país reglamenta los tipos de sociedades comerciales que pueden crearse dentro del territorio. Por ejemplo, en Colombia existen empresas limitadas, LTDA, sociedades por acciones simplificada, SAS, sociedades anónimas, SA, sociedades colectivas y sociedades comanditarias. No lo olvides, toda empresa es una organización, pero no toda organización podría considerarse una empresa.
Los tipos de industria pueden calificarse según su proceso productivo, tonelaje de materias primas utilizadas, tamaño, desarrollo y tipos de productos. Debido al desconocimiento de las ramas de la industria, hoy les presentamos qué es la industria pesada, semiligera y ligera. Este es el tipo de manufactura que trabaja con grandes cantidades de materia prima, la cual convierte en productos semi-elaborados. Básicamente, es la industria que se encarga de producir los insumos, las máquinas y las soluciones que necesitan otras industrias para funcionar. Se caracteriza porque necesita de una gran inversión para operar, lo que significa que su movimiento de capitales, por lo general, es masivo. Además, los procesos que genera esta industria son realmente complejos, por lo que involucran muchos subprocesos. Esta industria trabaja con productos semi-elaborados en sus procesos de producción, lo que significa que la cantidad de materia prima que utilizan es mucho menor que en la industria pesada. Las industrias semiligeras suelen ser las que se dedican al sector de la automatización, a la fabricación de maquinarias y otros equipos. En la manufactura ligera, las cantidades de materia prima que se utilizan es muy baja. Por ello, no necesitan de grandes instalaciones ni de maquinaria para llevar a cabo el proceso de producción. Este es el tipo de industrias que fabrica los bienes de uso y consumo final, es decir, aquellos que son comprados directamente por el usuario. Suele estar localizada próximos a los mercados de destino, ya que las mercancías son consideradas como de alto valor añadido. Por otro lado, suelen ser menos contaminantes que las anteriores. Esperamos que esta información haya sido importante y relevante para ti y conocieras un poquito más sobre el mundo de la industria. Si te gustó, regálanos un like y comparte el video para que llegue más personas. De igual manera, en la caja de comentarios puedes dejar sobre qué tipo de contenidos te gustaría que hiciéramos en las siguientes semanas. Te dejamos nuestras redes sociales donde encontrarás el mejor contenido de la industria a nivel local, nacional e internacional. Hola, ¿qué tal? Este es el canal de Poblar TV y en el día de hoy vamos a hablar del nacimiento de la industria en Colombia. Pues bien, vamos a empezar. El origen de la industrialización tiene poco que ver con el auge exportador que vivió el país durante el siglo XIX. Todos esos capitales desaparecieron por efectos de las guerras o por los gustos suntuarios de los comerciantes. Asimismo, las actividades de fomento del Estado no se dirigieron a la industria directamente. El papel del Estado fue indirecto, mediante políticas moderadas de proteccionismo y, especialmente, mediante la apertura de vías de comunicación y los inmensos gastos en obras públicas, propició la ampliación de los mercados y de la demanda interna. Finalmente, los capitales que se invirtieron en la creación de industrias provinieron, sin duda alguna, del auge exportador cafetero que vivió el país durante la primera y tercera décadas del siglo pasado, es decir, el siglo XX. Los empresarios abundaron en capital y desviaron parte de él hacia las actividades fabriles. Por la misma razón, las primeras industrias no fueron el producto de una evolución del sistema artesanal, sino, por el contrario, creación original que convirtió en marginal al artesanado. Algunos datos importantes es: en 1900, Bogotá contaba con 12 fábricas, Antioquia con 10, Boyacá y Bolívar con 1. A las cuales se sumaban algunas decenas de empresas caseras en Santander. 16 años más tarde existían en Colombia 1.121 establecimientos manufactureros con un capital invertido de 128 millones. La mayor parte de las fábricas y el capital se concentraba en Antioquia, tendencia que se acentuaría durante los años 20. Asimismo, de las industrias existentes, en 1916, el 16% se dedicaba a la producción textil. Este ramo fue el más dinámico de la industrialización inicial colombiana.
En conjunto, toda la industrialización descansó sobre la producción de bienes de consumo, además de los textiles, las fábricas de alimentos, tabaco, fósforos, vidrio, loza, calzado, gaseosas, jabones, velas y cervezas alcanzaron un gran desarrollo. En la industria metalúrgica y química el desarrollo fue menor. La ferrería de Amaga, algunas fábricas de ácido sulfúrico apenas si merecen destacarse. Finalmente la industria de cemento nació en Bogotá, convirtiéndose en una de las más importantes de la ciudad. Bien amigos de YouTube, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya servido este video. No olviden suscribirse a Poblar TV o al menos darle like a este video si crees que te ha ayudado. Veremos las entrevistas con nuestros invitados especiales. Bueno, buenas tardes. Me encuentro con Andrés Felipe Clavijo Sierra, administrador de empresas. Por favor, Felipe, ¿te puedes presentar? Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Andrés Felipe Clavijo Sierra, soy administrador de empresas, graduado de la Universidad de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, sí, señor Felipe, te voy a realizar una serie de preguntas, por favor, para que contestes bajo tu concepto y pues tu formación profesional. Entonces, señor Felipe, empezamos con la primera pregunta y es, bajo su concepto, ¿qué es una empresa? Bueno, para mí una empresa es una organización o institución dedicada a actividades... ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando, prosigue. Bueno, perfecto. Bueno, una empresa es una organización o institución dedicada a actividades que buscan el beneficio económico o comercial. A menudo la creación o formación de empresas responde a la necesidad de cubrir o satisfacer los bienes y servicios de la sociedad mediante el cual existe la posibilidad de salir beneficiado. Básicamente, una empresa se constituye de personas y recursos en consecución de un beneficio económico y hacer parte de una industria dependiendo del producto que comercialice. Ok, señor Felipe, proseguimos con la segunda pregunta y es, hablemos un poco más del concepto de empresa que tenemos en Colombia. ¿Qué piensa usted sobre este concepto? Ok, bueno, Julio. Mira, empezando por el hecho de que construir una empresa no es fácil. Para poder construir una empresa en Colombia, usted tiene que tener muy bien planificado el sector del mercado al que usted quiere incursionar. Eh, Ahora, usted tiene que contar con un músculo financiero inicial importante para poder empezar la operación de la empresa bajo el seudónimo de PYME. Como un consejo personal, ¿qué te puedo decir? Que busques formas de invertir en sectores del mercado donde no haya tanta competencia y empezar un proceso a largo plazo con consistencia. Listo, señor Felipe, muchas gracias. Y por última pregunta, tenemos que ¿cuál es la importancia que cree usted que tiene la industria? Ok, el centro económico, conocido como la industria, permite el desarrollo y crecimiento de otros sectores de la nación. Un plan financiero estratégico diseñado por cada compañía se traduce en trabajo continuo y estable. ¿Ok? Esta posición de las empresas mejora no solo la situación económica interna, sino el progreso monetario de diversos sectores. A su vez, el impulso económico se encuentra en las pequeñas y medianas empresas, con su iniciativa constante en el mercado financiero. Bueno. El sector de la industria permite el avance continuo de la economía. Esto se refleja que en los actuales momentos el 14% del Producto Interno Bruto proviene del rubro industrial, lo que significa una producción de empleo de aproximadamente más de 2 millones de puestos de trabajo anual. Listo, señor Andrés Felipe. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por brindarnos este espacio para la Universidad Militar. Espero que se encuentre bien y para una próxima ocasión. Vale, claro, con gusto, Julio. Que tengas muy buena noche. Gracias. Buenas tardes, me encuentro acá con el señor Juan Camilo Peñuela. Por favor, Juan Camilo, ¿se puede presentar? Buenas tardes, Julio. Soy Juan Camilo Peñuela, soy profesional en finanzas y negocios, tengo una especialización en mercadeo de servicio y soy magíster en gerencia estratégica de marketing. Actualmente me desempeño como director de producto digital en Banco Finandina, donde llevo aproximadamente 10 años en el sector financiero. Listo, señor Juan Camilo, le voy a realizar una serie de preguntas, todas para fines académicos. Por favor, me puede responder bajo su concepto personal, se lo agradecería mucho. Entonces empezamos con la primera pregunta y es, bajo su concepto personal, señor Juan Camilo, ¿qué es una empresa? Pues Julio, para responderte sobre qué es una empresa se puede definir desde diferentes opiniones o puntos de vista, ¿sí?
Si tú entrevistas a un contador, pues el contador te da una definición desde el punto contable. Un financiero lo mismo, una persona de talento humano lo mismo. Mi definición que te voy a dar es una definición desde la parte de mercado y desde la parte de negocio, que es donde yo me desempeño. Prácticamente yo veo las empresas que tienen como 3 bloques, pero en el bloque principal o en el centro tenemos la palabra valor. ¿A qué voy con eso? Que una empresa es un conjunto de personas o de actividades, inclusive hay empresas unipersonales, donde sincronizan sus actividades con el fin de generarle valor. ¿Cómo generan valor? Generan valor a través de una transformación, de la construcción de un servicio, de algo, de algún intercambio que le dan a quién, a un grupo en particular, ¿sí? Ya sea una persona, un nicho. Y lo más importante para una empresa es que la empresa siempre, con su actividad comercial que realice, siempre tiene que generarle beneficios, independiente del beneficio que se desempeñe. Listo, Juan Camilo, muchas gracias. Proseguimos con la segunda pregunta y es, ya que usted nos realizó la definición de empresa, pues bajo su concepto y su área laboral, por favor defínanos para usted qué es una industria. La industria es un conglomerado de empresas las cuales están diagnosticadas dentro de un conjunto que comparten similitudes. Es decir, yo actualmente me desempeño en el sector financiero, la empresa viene siendo el banco y la industria viene siendo todo el sector financiero. El sector financiero, ¿qué permite? Permite crear coaliciones estratégicas, lo cual permite que cada una de esas empresas que están dentro de la industria puedan crecer de manera esperada. Listo, señor Juan Camilo, muchas gracias. Proseguimos con la tercera y última pregunta y es, pues para nadie es un secreto lo que hemos estado viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19 y la pregunta sería la siguiente, ¿cómo cree usted que se vio afectada tanto la economía colombiana como las industrias colombianas? Bueno, en términos generales, nuestra economía colombiana sí se vio afectada en un aspecto negativo por el COVID, dado que nuestra economía es una economía de un país tercermundista, donde todavía los procesos no están 100% digitalizados. El COVID o la pandemia nos ha permitido desarrollar nuestras estrategias para seguir creciendo en ese ámbito, pero cuando llegó ese momento el país no estaba preparado para eso. Entonces, más del 90% de las personas dependen de alguna actividad que no es digital. Entonces, pues desafortunadamente para estas personas el COVID o la pandemia sí fue muy perjudicado. Pero eso si lo vemos desde la perspectiva inmediata, al corto plazo. Cuando ya empezamos a ver el impacto de la pandemia a mediano y a largo plazo, vamos a ver que la pandemia va a traer beneficios a la economía. ¿Por qué? Por lo menos en el sector financiero donde yo me especializo, los desarrollos o los procesos se han digitalizado, inclusive se han digitalizado las últimas cifras, pero más del, creo que el 98% en algunas entidades, donde ustedes ya entran y ven que ya la gran mayoría de las entidades tienen productos y procesos digitalizados, donde las personas no se tienen que acercar a una oficina, donde si una persona necesita un crédito, no tiene que acercarse a una oficina, lo hace directamente o comunicándose a una línea de atención o lo hacen a través de un celular. Eso depende del grado de digitalización que tiene la entidad. Entonces, a grosso modo, para resumirte, a corto plazo nos afectó y mucho, inclusive hay muchas personas que todavía se han visto perjudicadas por el proceso, pero esto nos ha permitido crecer y evolucionar, en algunas palabras lo diagnostico así, para que nuestra economía evolucione y no quedemos tercermundistas como siempre. Listo, señor Juan Camilo, muchas gracias por su intervención. Esto fue todo de parte de la Universidad Militar Nueva Granada y espero que se encuentre muy bien. Ahora le damos paso a las entrevistas informales. Bueno, te voy a hacer las siguientes preguntas y es si conoces qué es una empresa y qué es una industria. Ok, la industria es
cuando transforma materias primas para el consumo de las personas, pero es algo mucho más grande que una empresa normal. Ok, muchas gracias. Bueno, te voy a hacer la siguiente pregunta y es si conoces qué es empresa y qué es industria. Sí, sé que es las dos. Empresa es la que se encarga de, con un capital, generar trabajo y es algo bastante grande que necesita de mucho personal. Y una industria es la que se encarga de generar o cambiar las materias primas para la necesidad de los humanos. Listo, muchas gracias. Hola, te voy a hacer la siguiente pregunta y es si conoces qué es empresa y qué es industria. Bueno, sé que es una empresa y es como una entidad económica que se genera, pues que trata de generar diferentes servicios económicos a la gente, pero pues también puede ser, no necesariamente tiene que ser grande, sino pues hay microempresas, perdón, o bueno, y demás, y ya. Y bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Agradecemos al profesor Carlos Kenny Velosa por estar con nosotros, a nuestros compañeros de Derecho Comercial de la Universidad Militar Nueva Granada de la carrera de Administración de Empresas. Mi nombre es Julio Mario, mi compañera es Carla Andrea Solano y les presentamos qué es una empresa y qué es una industria. Muchas gracias.